le agradezco a el INE y al INAI, a sus titulares. Estas dos instituciones emblemáticas de la democracia mexicana. El mascarón de proa de nuestra lucha, como quiere la encívica, de nuestra lucha en defensa de la verdad, del diálogo plural y de la exigencia cotidiana de nuestros derechos políticos. Digo con toda sinceridad que hoy vale más que nunca su respaldo, porque este seminario se realiza en el marco de un entorno ominoso. Se realiza además en la Universidad de Guadalajara, en la FIL y con la colaboración del CIDE. FIL, UDG, CIDE, con el apoyo del INE y del INAI. Vaya mezcla. Las instituciones que durante varios meses, años ya, han sido más estigmatizadas por la Presidencia de la República, como si formaran territorio enemigo y abominable. Por eso su presencia esta mañana y en el arranque de este seminario es a un tiempo un gesto inequívoco de solidaridad que de veras valoramos mucho, mucho, y también es una muestra de rebeldía y de contrapeso ante los excesos y el abuso del poder público. El solo hecho de estar aquí es un refrendo simbólico de los contrapesos que necesita nuestra democracia para sobrevivir. Así que, repito, se los agradezco, querido Lorenzo, querida Blanca, de todo corazón por estar con nosotros físicamente esta mañana. Es a propósito de este clima de estigmatización y de linchamiento contra las instituciones nacionales que convocamos a este seminario, que me siento en la obligación moral de referirme a un punto en particular que tuvo un nuevo clímax, otro más, el martes pasado, en la conferencia mañanera del señor presidente de la República. Subrayo que me refiero a él en particular, al señor presidente de la República, lo hago con todo respeto a su investidura, pero me refiero a él, Andrés Manuel López Obrador, no a su gobierno, no a su partido, no al círculo más cercano de sus colaboradores, porque yo no creo en las generalizaciones que ha venido impulsando el poder, en ninguna. Yo no veo etiquetas, ni estereotipos, ni poblaciones abstractas, sino seres humanos de carne y hueso y ciudadanos con nombre y ética propia que ocupan espacios de poder temporal. La campaña de desprestigio de la que estoy hablando y de la que debía yo hablar esta mañana, la encarna y la sostiene personal, individualmente, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, quien el martes pasado volvió a decir que el CIDE, la institución que hizo nacer a la Red por la Rendición de Cuentas y que albergó a la comunidad de investigación aquí reunida hasta que nos mudamos a la Universidad de Guadalajara, enhorabuena, en el 2020, fue él, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo otra vez que todos los investigadores del CIDE habíamos sido partidarios del neoliberalismo y todos habíamos sido aliados de las peores prácticas del país. Dijo otra vez que habíamos callado como momias ante el saqueo y la corrupción de los gobiernos anteriores. Estoy citando las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo el martes otra vez para difamar a esa casa de estudios y para calumniar a quienes hemos trabajado en ella. El diccionario de la Academia de la Lengua define la palabra calumnia como, cito, una acusación falsa,
hecha maliciosamente para causar daño a otro o a otros. Fin de la cita. Eso fue lo que hizo el señor presidente de la República el martes pasado otra vez. Volvió a mentir de manera deliberada para causarnos daño. Dado que este seminario ya es en sí mismo un acto de rebeldía, su sola existencia, quiero aprovechar este momento para demostrar que las palabras del presidente López Obrador son una calumnia. Y conste que hablo por mí, para no comprometer a nadie, a ninguna de las instituciones aquí reunidas. Hablo por mí, porque además sé que hay mucho miedo a la represión retórica, política, jurídica y física que desatan las palabras del presidente de México. Que no dijimos nada, que nos quedamos callados ante la opacidad y la corrupción de los gobiernos anteriores. Falso. La sola existencia de este seminario, ya de entrada en su 10ª edición, habla de 10 años. Ya de suyo bastaría este argumento para desmontar esa calumnia. Yo entré al CIDE en el año 2003 con esta misma agenda de investigación sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, después de haber trabajado 7 años en el IFE y de haber formado parte, lo recordará el doctor Lorenzo Córdoba, de aquella comisión de fiscalización del IFE, que entre otras cosas denunció y documentó casos conocidos como el Pemex Gate o Amigos de Fox, entre muchos otros. Y ya desde el CIDE y desde principios del siglo XXI, jamás hemos dejado de documentar y denunciar la corrupción, la opacidad y los abusos del poder político. Jamás. Traje pruebas. Por eso está esta mesa a mi derecha. Traje pruebas. Y aquí están. Estudios sobre transparencia hechos desde los primeros momentos de las reformas que llevaron aquellas reformas de transparencia de principios justamente en el 2003. Y aquí están. El estudio de la estructura de la rendición de cuentas en México, que fue el primer motor para la discusión sobre la necesidad de la construcción de un sistema nacional anticorrupción. Aquí está. Traje libros sobre ética pública, publicados incluso junto con el gobierno de la Ciudad de México. Qué paradoja. Denunciando la ausencia de ética pública. Traje los libros relativos al gobierno abierto, una vieja agenda de denuncia a la opacidad de los gobiernos anteriores, que durante muchos años trabajamos conjuntamente en este marco. ¿Qué tan público es el espacio público en México? Una vieja demanda de la Red por la Rendición de Cuentas y de Bobbio, por cierto. ¿Qué es la democracia? ¿Cuál es su principal exigencia? Hacer más público lo público. Aquí está. Traje las pruebas, son muchas. Perdónenme que lo haga así, pero era necesario. De la denuncia que hicimos de Procampo. En Procampo había corrupción brutal, se volvió noticia, como todos ustedes recordarán. Fue esta red y fuimos nosotros desde el CIDE quienes documentamos la forma, junto con Fundar y junto con otras organizaciones, en que se estaban robando el dinero los gobiernos estatales y federal, con el cuento de que estaban ayudando al campo. Aquí están las pruebas, aquí están los estudios, y por cierto, públicamente también están las denuncias, más de 350 denuncias que presentamos ante las autoridades federales en contra de la red de corrupción en el campo mexicano. Hacia una política de rendición de cuentas con la Auditoría Superior de la Federación, en la que denunciamos la fragmentación de las instituciones públicas del país y la necesidad de que esa fragmentación fuera combatida
en serio desde las instituciones. Hablamos también de la derrota de nuestras esperanzas democráticas por los juniors de la democracia, así le llamamos, a los herederos de aquella generación que produjo la transición a la democracia y que después la traicionó. Aquí están las pruebas. Aquí están los libros publicados sobre la necesidad de corregir las políticas públicas del país para evitar la corrupción sobre la base del reconocimiento explícito de las necesidades del pueblo más pobre. Por cierto, reconociendo y haciendo nuestra el lema del gobierno actual, que no nació con este gobierno. Por el bien de todos, primero los pobres, se acuñó en los años 80 en el gobierno de Tabasco de don Enrique González Pedrero, a quien le mandamos un saludo donde quiera que esté, porque dejó la vida este año. El gran maestro González Pedrero, que acuñó ese lema y defendió ese lema desde los años 80. Aquí están las pruebas de nuestra pugna por el servicio profesional de carrera y la evidencia de todo lo que fuimos haciendo a lo largo de una larga serie de documentos publicados por la Red por la Rendición de Cuentas, en los que se ha ido documentando uno por uno los problemas de la corrupción de este país desde hace por lo menos 3 lustros. Señor presidente y ustedes, quienes lo quieran ver, aquí están las evidencias y las pruebas. Discutimos también que no se caigan, porque no queremos ni simbólicamente que se caiga la dignidad y la autoridad moral construida. Aquí están las pruebas sobre la necesidad de defender y de modificar los programas sociales del país, la desigualdad de trato en el diseño del gasto público federal mexicano, estudios hechos a fondo, pormenorizados, con todos los elementos de juicio para demostrar cómo había un sesgo en la asignación de los recursos públicos del país en contra de las personas más vulnerables. Aquí están las propuestas de rendición de cuentas, normas, instituciones, participación ciudadana, los libros titulados Desiguales, Invisibles y Excluidos, que no reconocemos a los invisibles, a los desiguales. Este es el único estudio que en esa materia se publicó en aquellos años, demostrando que los programas públicos estaban sesgados y que debían corregirse porque eran una prueba de la corrupción que había en este país. Aquí está, aquí lo estoy mostrando. Me estoy alargando demasiado, hay mucho más. Hay evidencia de que fue esta red la que produjo el primer momento de parlamento abierto de la historia moderna de México. Gracias al parlamento abierto de la historia, el primero de la historia moderna de México, se redactó, me desmentiría Blanca Lilia Ibarra, se redactó desde la Red por la Rendición de Cuentas la Ley General de Transparencia que hoy está vigente y se diseñó el Sistema Nacional de Transparencia que hoy está vigente. Fue desde la Red por la Rendición de Cuentas, con todos estos estudios, ya no los quiero agobiar con más, que se diseñó y se planteó ante el Congreso la necesidad de establecer el Sistema Nacional de Corrupción, el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, justamente a la luz de la evidencia que fuimos reuniendo a lo largo de los años. Para ser momias, somos unas momias muy ruidosas. No es verdad lo que ha dicho el presidente López Obrador, y hay que decirlo, porque como parte de la defensa de la democracia, debemos enderezar la verdad y no tolerar de los poderes públicos, de ningún poder público, sea el que sea, incluso el más alto, como es el caso, la mentira y la calumnia. Yo creo que con esta evidencia es suficiente y además ya me extendí mucho. Esto desdice las calumnias de Andrés Manuel López Obrador. No espero que rectifique porque nunca lo hace.
y tampoco se lo pediría porque de sobra sé que no escucharía. ¿Cómo iba a escuchar a un profesor de la UDG y del CIDE, que además trabajó en el IFE? Todos esos estigmas juntos. Imposible. Los abrazos del presidente son para otros. Pero sí creo con absoluta convicción que no debemos aceptar que el hombre más poderoso del país, ni nadie, abuse de su condición sin dar respuesta y sin resistencia. Eso no. Eso nunca. Porque ese abuso sistemático es precisamente, como ya se dijo aquí, la causa original y eficiente de la corrupción. Nosotros sí denunciamos, sí enfrentamos la corrupción de todos los gobiernos desde los años 80 y aún desde antes, de todos, sin excepción. Nosotros hemos pugnado por la construcción de instituciones para combatir la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas. Y que se sepa, lo vamos a seguir haciendo con este gobierno exactamente como lo hicimos con los anteriores, a pesar de la furia presidencial. Bienvenidas y bienvenidos al espíritu de la Red por la Rendición de Cuentas y al espíritu de la FIL en su edición 35. Muchas gracias.